Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Gracias por acompañarnos. Nosotros en cada programa, en cada espacio, ratificamos este compromiso no solo académico, sino también profesional de conversar, de debatir sobre los temas más importantes de la realidad periodística y comunicacional en el Ecuador. Les recordamos que pueden sintonizarnos a través de Flaxo Radio. En nuestra página web estamos siempre al tanto de todas sus necesidades, de lo que ustedes nos recomiendan. Pues pueden visitarnos ahí, o también estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Revisen Flaxo Radio, siempre tiene interesantes propuestas para la comunicación y también para las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. En esta entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo tenemos el gusto de contar con Clever Aranda. Clever, a lo largo de su trayectoria profesional como periodista, ha sido reconocido como uno de los referentes, sí, en Crónica Roja, pero en una nueva modalidad, en un nuevo enfoque que pues lo iremos conversando a lo largo de este programa. En todo caso, Clever, muchas gracias por aceptar la entrevista, por acercarte a Flaxo Radio, este espacio que siempre está muy pendiente de la realidad del comunicador, del periodista ecuatoriano, así que para nosotros más bien es el honor es nuestro de poderte tener en esta cabina. Gracias, Álvaro, para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia. Y pues déjame confesarte que pese a que mi trayectoria ha sido más en televisión, soy un apasionado de la radio, así es que yo feliz de compartir con ustedes. No, gracias Clever, para nosotros, te repito, es un honor poderte tener acá, sobre todo porque el tema periodístico en varios espacios sí ha perdido cabida. El análisis sobre los temas comunicacionales no son como que el pan de cada día en medios. El análisis, este análisis autocrítico del periodismo es realmente lo que nos hace falta, nos hace tanta falta en el país. Como les comentaba al inicio del programa, Clever ha trabajado en la televisión, sobre todo en la fuente de Crónica Roja. Les confieso que yo trabajé con Clever durante un tiempo y básicamente yo digo que él es una nueva escuela de Crónica Roja, de este periodismo narrativo en el país, porque él un poco se distanció de ese enfoque amarillista y más bien impregnó en todos sus trabajos de este espíritu narrativo que tanto ronda en el periodismo latinoamericano, con la crónica, con ese relato tan bueno y que nos acerca tanto a la realidad de nuestro país. En ese sentido, nosotros le hemos puesto este programa, como lo anticipamos, Crónica Roja, la chica mala del periodismo. Esto en referencia a un texto de Omar Rincón, a la reflexión que él hace sobre este género. Y bueno, nada más que para empezar me gustaría arrancar con esta pregunta, que es controversial. En el Ecuador ocurre algo paradójico con la Crónica Roja. Al mismo tiempo que es el género más vilipendiado por la élite periodística, es el género que más vende. Clever, ¿a qué crees que se debe este fenómeno? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones para analizar. Lo primero, los seres humanos, no solo los ecuatorianos o los latinoamericanos, somos voyeristas por naturaleza. Nos gusta ver qué ocurre, pero desde la rendija de la puerta, ¿no? Y obviamente los temas de Crónica Roja, los temas policiales, generan más morbo, generan mayor atención y sobre todo no demandan de mucho análisis por parte de la audiencia. No es lo mismo que tengamos una nota periodística legislativa, por ejemplo, en donde toca analizar varias cosas, donde toca hacer muchas veces remembranzas del pasado, análisis coyuntural también desde el punto de vista legal, muchas veces sociológico. Acá no, en la Crónica Roja no te demanda mucho, se trata de narrar situaciones cotidianas que viven. Y pues también
No sé si en alguna ocasión tú tuviste la oportunidad de ver Tinta Roja, la película peruana del libro del escritor chileno. Te decía también para los sectores populares, esto se convierte en una especie de su lugar donde ellos pueden visibilizarse. Entonces, creo que pasa mucho por ahí la demanda. Pero no solo se trata de, por ejemplo, de que lo ven las clases marginales. No quiero decir para nada eso. La Crónica Roja es consumida por todos los estratos. Mira el diario más vendido, ¿cuál es en el país? Y muchos pensarán que este periódico lo compra solamente el señor Lustrabotas o el señor conductor. No es así. Tú entras a oficinas y hay personas que no corresponden a este estrato leyéndolo. Entonces, al final todos tenemos ese cierto morbo para consumir este tipo de noticias. Si no tuvieras consumidores, no habría necesidad de contarlas. Entonces siempre tienes ahí un público como ávido de este tipo de información. Al iniciar la pregunta yo decía que es un tema controversial y por lo que tú dices, al parecer esto se debe a que hay mucha gente que no acepta que lee o que consume este tipo de periodismo, pero que en su vida cotidiana, como muy íntima, en realidad lo hace. Entonces, tal vez desde esta perspectiva se explique que el tiraje de Diario Extra es el más grande del Ecuador, inclusive doblando a los periódicos que han tenido un legado histórico en el periodismo, como Diario El Comercio o El Universo. Sí, yo creo que pasa mucho por eso. También creo que diarios como Extra incluso colocan titulares no sé si llamarlos no tan serios o titulares muy llamativos que atraen al consumidor a leer determinada noticia. Yo mismo he visto los nombres cómo titulan ellos a las notas. Y eso termina atrayendo lo que yo te decía, el morbo, de saber qué pasa. Mira, me dice que un pavo se casó con una señora. Claro. O sea, el sensacionalismo, al final de cuentas, termina atrayendo al lector o al televidente o al radioescucha. Mientras que otro tipo de noticias no causan el mismo interés en la ciudadanía. Omar Rincón define a la Crónica Roja como la chica mala del periodismo porque desafía los cánones de la prensa liberal, consagrada íntegramente a la objetividad, a la precisión, a la rigurosidad informativa. Sin embargo, la experiencia demuestra que la Crónica Roja no desecha esos criterios, sino que más bien los trabaja con un enfoque distinto, más cercano a la realidad, a la cotidianidad de la gente. En ese sentido, Clever, ¿cuáles son las rutinas preponderantes del periodista que trabaja en Crónica Roja? Desde tu experiencia, ¿cuáles podrías señalar que son esas prácticas comunes compartidas entre ese gremio de periodistas que trabaja la fuente de policiales? Bien, primero yo creo que debo señalar que yo no empecé haciendo Crónica Roja. O sea, he pasado por varias fuentes del periodismo e inicié como en investigación. Inicié en TC Televisión como investigador de noticias. Luego, cuando tuve un cambio a Gamavisión, hubo la necesidad porque no había quien cubra esa fuente. Y yo ya para aquella época tenía bastantes fuentes policiales. Entonces me la adosaron. Pero luego terminé, mira, a lo largo de mi carrera he hecho coberturas sobre deportes, aquí en el extranjero, salud, judiciales, pero bueno, más allá de lo que muchos puedan pensar de la Crónica Roja, yo no la critico, porque la crónica es un género periodístico válido. Alguien tiene que narrarte, alguien tiene que contar lo que está pasando en el país. Ahora, ¿dónde radica el debate? Yo creo que es en el enfoque y cómo tú debes asumir y contar esa nota. Es verdad que en el país muchas veces no hay mucha rigurosidad en el tema, muchas veces incluso de contrastación. Y la Crónica Roja también es un tema que muchas veces termina golpeando tu susceptibilidad. Y nosotros somos personas. Muchas veces terminamos narrando una noticia en base a lo que sentimos. Mira, estábamos hablando, por ejemplo, de cuestiones tan violentas muchas veces como abusos sexuales a niños. Los periodistas somos padres. Al final eso va a terminar influyendo. Entonces, y muchas veces también en las cosas que decimos en la nota. Duele mucho, por ejemplo, ver situaciones como accidentes donde mueren niños.
al final somos personas y todas esas cargas emocionales yo creo que al final no deberían, pero sí terminan influyendo en la nota. Yo creo que en el país hay periodistas serios que cubren Crónica Roja. Yo no creo que haya una necesidad de exagerar en la Crónica Roja. De por sí ya la Crónica Roja es fuerte. De por sí ya es sensible, ya es violenta. Y debo yo confesarte, Álvaro, que cubrir Crónica Roja es súper complicado. Súper complicado, al menos para mí lo era, porque acudir a un lugar donde acaba de ocurrir una tragedia, donde una familia acaba de perder a uno o dos miembros, y acercarte y pedirles información sobre lo que acaba de ocurrir, para mí era muy complicado. Muy complicado, siempre fui muy respetuoso, jamás irrumpí violentamente, ni traté de obligarlos, porque entiendo que es súper difícil. Es súper difícil. En estos años vi cosas duras que te laceran en ocasiones. Tú piensas, dices, ¿y si esa persona que acaba de fallecer era un familiar mío? Si ese niño que se acaba de lanzar de el 10º piso era mi hermano. Entonces son cosas que al final te van golpeando, ¿no? Entonces por eso siempre traté de que mis notas sean un poco más, que mis notas sean periodísticas. Contar lo que pasó, pero sin caer en el amarillismo, en el sensacionalismo. Ahora he visto también que un poco se cuidan más estos detalles, que hay más rigurosidad por parte de los periodistas, pero también hay quienes se han quedado con la vieja escuela que ellos llaman y que se niegan a cambiar, y pues, bueno, tenemos ahí el corolario de medios y de periodistas contándonos sobre Crónica Roja, ¿no? Hace pocos minutos tú citabas esta película Tinta Roja, y en ella, en las escenas finales, resulta que al periodista que siempre cubrió Crónica Roja le sucede una tragedia, y a él no le gustó que su tragedia sea contada a través de la Crónica Roja. Para un periodista, para el periodista ecuatoriano, tal vez esta visión autocrítica, digamos, de ponerse en los zapatos de los familiares, es un poco complicada, pero no es una rutina que sea muy compartida, más bien creería yo. Sí, tienes razón, sí, yo recuerdo esa escena en el libro de Alberto Fuguet. Sí, yo creo que no todos lo hacen, pero creo que es necesario. Muchas veces esa situación que estás viviendo, uno tiene que entender también como periodista de que ¿qué es más importante? Ya luego la policía vendrá, hará su trabajo y seguramente te van a narrar lo que acaba de ocurrir. No creo que sea necesario, como muchos compañeros hacen, por ejemplo, incluso adentrarse en la escena misma, estar lo más cerca del cuerpo muchas veces. No creo que sea necesario. Yo creo que se puede hacer una Crónica Roja muy decente en el país. Creo que se puede contar ciertas cosas. Por ejemplo, yo debo serte honesto al decirte que a mí no me gustaba cubrir Crónica Roja por todas estas situaciones que te comento, pero sí me gustaba mucho todo lo que era el periodismo policial. Capturas, operativos, la verdad esa era otra cosa. La verdad eso sí lo disfrutaba, operativos de madrugada y ver a la policía en acción desde el punto, por ejemplo, cómo arranca los preparativos para el operativo, luego ya del el tramo y tú sabes, oye, ¿con qué nos encontraremos? Porque siempre habrá riesgo. Nosotros también estábamos atrás de los agentes policiales, nosotros sin protección alguna, pero la adrenalina superaba cualquier cosa. Y eso, la verdad era fantástico. Y al final saber que una banda de 10, 12 personas que estaban afectando a la sociedad, que estaban qué sé yo, traficando con drogas, que estaban robando autos o que secuestraban, están tras las rejas. Incluso te da un cierto nivel de satisfacción, como que tú habrías hecho algo bueno y dices, wow, o sea, hoy por lo menos de este barrio algunos van a estar más tranquilos. Pero en lo otro, lo que se trata de como Crónica Roja mismo, o sea,
El hecho de la escena de crimen o de suicidio, eso es duro. Cubrir es duro. Hay muchas ocasiones en que esa imagen se te queda pegada en la mente y no te la puedes liberar por mucho tiempo. Entonces, pero creo yo, como decía Omar Rincón, que sí, que se puede hacer las cosas bien. Hay muchas cosas que se puede contar de diferente manera y que sin necesidad de caer en ese morbo o amarillismo excesivo. En ese sentido, Clever, a mí me gustaría saber, es una pregunta que nos llegó a través de nuestros canales, de nuestras redes sociales, y es ¿en qué momento la crónica roja, el periodismo narrativo, llega a un límite en el que se convierte en periodismo amarillista? ¿Cuál es ese límite que hay que superar para convertir el periodismo narrativo, informativo, en un periodismo amarillista, sensacionalista, incluso como ha sido definido en varios lugares del continente? Yo creo que mucho pasa por los lineamientos de medio y por la responsabilidad periodística. Yo creo mucho en lo que decía Ryszard Kapuscinski, que primero, para ser buen periodista, tú tienes que ser primero buena persona. De lo contrario, no tendrás un gran producto. También creo yo que pasa mucho por tu preparación académica, por el enfoque que le quieras dar. Yo, las veces que hice Crónica Roja, asumí esto como un trabajo que te demanda responsabilidad. Es verdad que muchas veces tú puedes hacer algo, tú haces tu nota, tu reportaje y te vas. Pero uno tiene que asumir que lo que tú haces puede tener graves consecuencias. Entonces, no solamente desde el punto de vista de que puedes herir la susceptibilidad de las personas, de los familiares, no, muchas veces tú puedes causar daño, puedes provocar tragedias también. Digo esto ¿por qué? Porque, mira, cuando inicié como investigador, mi trabajo muchas veces era con cámara oculta. Entonces, si una persona me está contando que en su sector se esconden sicarios, por ejemplo, y yo la expongo con su rostro, ¿qué va a pasar? Esas personas probablemente van a tomar represalias contra quien habló. Entonces yo creo que en ese sentido uno tiene que ser serio con su audiencia, serio en el sentido de contar las cosas como son, porque muchas veces hay ciertas notas que tú puedes contarlas con cierto humor, dependiendo del caso, ¿no? La Crónica Roja no se presta mucho para eso, obviamente, por las cuestiones intrínsecas que trae. Pero pienso que es muy importante tomar esto con mucha responsabilidad. No se trata de vender más periódicos o de que tener más audiencia. Lamentablemente, hay mucha gente que todavía habla de la exclusiva, de la primicia con Crónica Roja. Yo no creo la verdad, dudo mucho o más bien dicho, no comparto esa idea, porque una persona fallecida no puede ser una primicia. O sea, no lo creo yo en lo particular, pero espero que por el bien de toda la ciudadanía vayamos mejorando cada vez más, vayamos siendo más serios, tomando con mucha más responsabilidad el trabajo periodístico, pero tengo mis dudas de que eso pase. En el texto de Omar Rincón se establece que el periodismo y los medios de comunicación, sobre todo, suelen tomar los estereotipos sociales para reproducirlos en sus noticias. Y en el Ecuador pasa algo que realmente a mí me extraña. Y es que los periodistas en los medios tienen una división absolutamente estereotipada. No es el mismo el periodista que cubre la fuente política, no es el mismo el periodista que cubre economía o internacionales que el periodista que cubre Crónica Roja. Inclusive tiene un segmento aparte de todo el acontecer nacional, como que se le excluye a la crónica, estos eventos, y se les da un espacio como un poco alejado de estos otros temas que forman parte de la agenda. Y de igual manera se forma ese estereotipo de que el periodista que cubre política es mucho más serio que el que cubre Crónica Roja. Me parece que la gente que está escuchándole en este momento a Clever va a claudicar en cuanto a reproducir este tipo de estereotipos, porque evidentemente no dan cuenta de la realidad periodística. En ese sentido, ¿cómo ves tú a esta forma de mirar al periodista que hace Crónica Roja?
Sí, creo que hay algo de eso. Sí, porque, a ver, por ejemplo, el periodista que cubre economía o el periodista que cubre asamblea, siempre lo verás bien internadito. O sea, siempre lo verás pulcro. Al que cubre Crónica Roja, no. ¿Por qué? Porque su trabajo lo demanda vestir de otra manera. Porque tú no sabes dónde vas a terminar hoy. O sea, en ocasiones tendrás que caminar kilómetros hasta llegar a un lugar, porque tendrás que ensuciarte en los deslaves, te mojarás seguramente. Entonces, y también dentro, no solamente por lo que tú decías, no solamente es la gente externa la que te ve así, la gente interna también te ve muchas veces por sobre el hombro, te dice, es que yo cubro asamblea, tú cubres Crónica Roja. Y yo no creo que haya realmente la diferencia. Periodista es periodista, tienes que cumplir con las mismas obligaciones morales y éticas. Al final no te diferencia. Pero mira, en los medios de comunicación, tú decías, les dan un espacio aisladito. ¿Sabes que un poco discrepo en eso? Porque yo he estado viendo últimamente los medios de comunicación y ahora muchos canales abren con un segmento de Crónica Roja. Eso dicen para enganchar audiencia. O los periódicos también, muchos de los que se les decía los serios, los formales, ahora cubren Crónica Roja. Y muchas veces en la portada te ponen, por ejemplo, un accidente de tránsito con personas fallecidas. Claro, Ese es el titular, esa es portada. Entonces, yo creo, como te decía Álvaro, que la Crónica Roja es muy valedera. Es parte del periodismo, pero sí tiene que ser contada, narrada o escrita de manera responsable y seria. Es que es un poco distinto ver las rutinas profesionales desde fuera, que ahora que uno se entera cómo son contadas desde el periodista que trabaja en el medio. Bueno, yo quería pasar a un tema, retomar algo que habíamos hablado, y es esta posibilidad de la cercanía que tiene la Crónica Roja con la ciudadanía. Y básicamente eso puede deberse al lenguaje que se utiliza en la construcción de estas notas. Es más coloquial, si se quiere más informal, pero en última instancia más cercano a la forma en la que habla la gente. No digo reduzcamos el lenguaje y transformémoslo en algo, si se quiere decir algo chabacano o vulgar, porque eso de hecho no viene al caso, pero sí me parece muy válido que asemejemos el lenguaje, trabajemos las notas periodísticas en función de cómo habla y cómo se entiende la ciudadanía. En ese sentido, ¿tú piensas que este más bien es un aporte a la crónica? Seguramente hay gente que piensa que esto es un demérito y así lo afirman en varios libros y en varios espacios y entrevistas con periodistas que forman parte de esa élite que cubre política, economía y otros temas. Yo creo que la crónica es de consumo masivo. Y en nuestros países, por ejemplo, nuestro nivel de educación, nuestro nivel cultural, muchas veces nos lleva hacia ese tipo de noticias. A ver, en Ecuador, por ejemplo, nos interesa poco el periodismo económico. No nos interesa. Nadie le para bola. Muchas veces en los medios de comunicación mismo te dicen, las notas políticas hay ensanduchaditas entre un par de notas de crónica. ¿Para qué? Para que dijeran y se las pasen. ¿Por qué hay que ponerlas? Y ya. La crónica obviamente llega a la mayoría, porque son su realidad, porque la gente ve muchas cosas, ve parte de lo que tú le cuentas, lo ve, lo vive. A diario tú ves accidentes de tránsito, a diario te enteras que mataron a una persona, que robaron a una persona. Entonces, esto creo yo que es parte de nuestra cultura. Ahora con lo del lenguaje. Sí, obviamente el lenguaje que se utiliza en la Crónica Roja no es tan refinado. La idea justamente es que te entiendan todos. Hay periodistas que lo describen muy bien, que te cuentan, que te narran el suceso de una forma adecuada. Hay quienes no lo hacen, pero creo yo que ese morbo que tenemos todos al final nos termina ganando.
y llevándonos a consumir este tipo de noticias. Hay frases que se han vuelto algo así como un cliché en el periodismo. Una de ellas, por ejemplo, qué lamentable que se haya transformado en cliché, es esta de Gabriel García Márquez cuando dice que el periodismo es un oficio de perros callejeros. Y eso me viene a que podríamos resignificar esos clichés que se manejan de que es un oficio de perros porque es difícil, porque uno se encuentra con casos complicados, sino más bien darle otro eje. Hablábamos de que el periodista de Crónica Roja se enfrenta con graves miedos que sufre toda la ciudadanía. Pero ese periodista también tiene miedos, claro. También es sujeto a miedos. Y uno de los medios de los que quisiera conversar es el medio a la coacción empresarial, a la coacción tal vez por cierta legislación que regula contenidos y que sanciona al periodista que hace crónica o que también puede ser otro tipo de géneros. Los miedos se han convertido algo así como una parte constitutiva de la rutina no solo de las noticias, sino también del periodista en general. Y es precisamente por el hecho que quisiera trasladarme a otro espacio, es el tema de la seguridad laboral. Muchos periodistas de crónica, tal vez que no son tan visibles, no gozan de esa representatividad de tener pantallazos todo el tiempo o de abrir el noticiero. Por ciertos medios son considerados, y disculpen la crueldad y la rigurosidad del término, pero son considerados como periodistas desechables. Y creo que ese es un gravísimo problema que tenemos adentro de las salas de redacción, de esto de estigmatizar y creer que un campo del periodismo es más valioso que otro. Bueno, yo creo que los riesgos están presentes en todo ámbito y el periodismo obviamente no está exento de ello. Como tú decías, el periodista también tiene miedos, el periodista también tiene necesidades, el periodista también se enfrenta a un sinnúmero de situaciones. Yo recuerdo, voy a permitirme contar esto a la audiencia, Álvaro pasó una temporada con nosotros en Gamavisión y el bautizo de él fue caminar ¿cuántos kilómetros? Más o menos unos 20 kilómetros, quizá un poco más. Fueron unas 4 horas hasta bajar de la carretera hasta el río Guayabamba. En montaña, así es. ¿Qué hacíamos? Buscábamos a una persona que había sido arrastrada por las aguas. Y en todas esas coberturas hay riesgos. Yo te contaría algunas que me ha pasado. A mí se me cae una avioneta en la que viajaba desde hasta Taisha, desde Morona, Santiago, se cayó. O sea, gracias a Dios estamos vivos, pero porque se apagó unos 50, 60 metros mientras se elevaba. En un par de ocasiones me pusieron armas en el rostro. O sea, he recibido sin número de llamadas amenazantes por reportajes. Y son cosas que la ciudadanía no está enterada y no tiene por qué enterarse tampoco, pero el gran problema es lo que tú decías. No son solamente esos riesgos externos, son los riesgos internos. El hecho de, por ejemplo, la situación actual que vivimos los periodistas es terrible. Muchas veces sin seguros. Mira lo que pasó con Gamavisión. O sea, año y medio sus periodistas sin ser afiliados al IES. O sea, esas también son realidades muy complicadas que el periodismo actual atraviesa. Entonces, yo realmente espero que haya un cambio sustancial dentro de lo que corresponde el trabajo y el quehacer periodístico. Claro, porque en última instancia la gente, como tú dices, no tiene por qué saber, pero esta situación de riesgo laboral, de inestabilidad laboral, tal vez también le llega a la gente que parecería tan intocable allá lejos en la televisión o que suena en la radio. Se le deshumaniza un poco al periodista, pero también tiene ese mismo sufrimiento que tiene la gente que camina por la calle. Claro, o sea, en muchas ocasiones la gente puede pensar que el periodista es como una especie de superstar o como miembro de la farándula o alguna cosa así, ¿no? Ahí la gente piensa, dice, es que este es periodista, entonces debe ganar muy bien. No es cierto, o sea, eso es un mito, es muy falso. Obviamente, hay
personas que ganan muy bien de acuerdo a sus responsabilidades, pero el periodista de a pie, el periodista reportero, su sueldo a la actualidad no supera los $1,000. Y muchas veces explotado, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esa es la realidad actual. O sea, ¿y qué le dicen al periodista? Te estamos dando una oportunidad de que hagas una carrera. Tú tienes que agradecernos a nosotros. Te dicen, por ejemplo, pero es que mira, te estamos dando pantalla, te estás haciendo conocido. ¿Y acaso si es que le podemos llamar fama, te paga las necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de educación, de salud? En lo absoluto. Entonces sí, muchas veces hay dueños de medios aprovechándose de las situaciones. Hoy mismo el país atraviesa uno de los peores momentos, lo diría yo. Los medios tradicionales que parece que están encaminados a desaparecer, porque a muy pocos los veo renovándose. Hoy está ganando más con la tecnología, tenemos medios alternativos como el que estamos, ¿no? Que son otros espacios que también te ofrecen otras visiones diferentes. Entonces, si es que no logramos un cambio, una transformación, los medios tradicionales están destinados a desaparecer. Y una de esas transformaciones que planteas, Clever, precisamente puede pasar por el ámbito de la rutina mismo, de hacer esto que yo decía en el inicio del programa, que veía que es parte de tu estilo, de tu ejercicio profesional, renovar los formatos, renovar los relatos, no comunicar las mismas noticias frías. A veces, digamos, en Crónica Roja no siempre son frías, digamos, son más calientes, pero claro, sin sentido. Pero digamos que el reto también está en renovarse. O sea, el periodista también está enfrentando graves desafíos, pero por parte suya, ¿no? Ya no es el periodismo clásico que tal vez se sigue enseñando en algunas universidades, sino que ha evolucionado y implica que hayan más retos, que el periodista tenga mayores capacidades con las que debe enfrentarse al campo comunicacional y a las noticias, tal vez ya en territorio. Claro, el periodismo sin duda alguna continuará, y continuará por muchos años. Lo que está destinado a desaparecer son los medios tradicionales. Entonces, ahora mira la tecnología, ahora cualquier persona que tenga un celular inteligente puede transmitir. Bueno, no siempre es periodismo, porque no todo aquel que graba es periodista, ¿no? Porque no tiene la rigurosidad, no tiene los conocimientos, pero esa inmediatez, las redes sociales hoy te traen en cuestión de segundos un suceso. Entonces, eso te obliga, si eso pasó a las 10 de la mañana y tú tienes tu noticiero a las 9 de la noche, han pasado ya varias horas, ya la gente sabe, ya la gente vio el accidente. Ahí viene un reto, que es cómo puedes contar tú lo mismo, pero de manera diferente. Entonces ahí es cuando te tienes que innovar, cuando tienes que irte preparando cada vez más para los retos que te trae este nuevo siglo, para el desarrollo tecnológico. Bueno, Clever, ya quizá para ir cerrando, es una pregunta que la hemos hecho algo así como que una tradición en Flaxo Radio, en Flaxo Dialoga con el periodismo, y es hacer un análisis autocrítico no solo para el periodismo, sino también para la academia. A lo largo de la historia, los debates académicos, las clases que se dictan dentro de las universidades, tienen a un enemigo clásico, un villano que siempre aparece, y son los medios de comunicación. Sin embargo, no hay una diferenciación del medio y del trabajo periodístico, del medio y la gente que trabaja dentro de los medios de comunicación. La pregunta, ¿a qué crees que se debe esta mirada homogeneizante? ¿A qué crees que se seleccione este villano y desde la academia no se haga una diferenciación que sí se requiere y sí se necesita para dar cuenta de la realidad íntegra de los medios de comunicación, no solo en el Ecuador, sino también en el mundo? Bueno, no sé cuál sea la respuesta exacta. Muchas veces creo que pasa también por la visión política de cada uno de los maestros y del centro de estudios muchas veces. Yo crecí con lo que tú dices, con maestros que nos enseñaban lo malos que son los medios de comunicación
los más medias que terminan alienando a la audiencia. Pero al final, cuando uno termina llegando a los medios de comunicación, te topas con un universo brutal para el cual no estabas preparado. Más allá de que considero que los medios de comunicación sí, obviamente, ejercen una influencia muy grande en la ciudadanía. Eso es cierto, eso no lo podemos negar. De alguna manera, pese a que trabajé en la televisión, creo que sí es la caja idiota. Creo que sí te termina manipulando muchas veces políticamente y desde otros ámbitos, adoctrinándote incluso. Pero creo también yo que en la academia, en la universidad, es el espacio donde también se tiene que crear un nuevo periodismo. Tenemos que ir innovando. ¿Por qué siempre tenemos que buscar a los medios tradicionales? Creo que las universidades ahora tienen el reto de que sepan que en los medios tradicionales no hay trabajo. Casi ya no hay trabajo, son muy pocos. Pero sí hay alternativas. Hoy tienes alternativas digitales, se puede crear nuevos medios de comunicación con otras miradas, porque tampoco todo lo que aparece ahora digital es que sea bueno, ¿no? Por ahí hemos visto un par de muchachos faranduleros que se hacen llamar periodistas, o sea, no creo que eso tampoco sea lo adecuado. O sea, salir a hacer una micro en vivo hablando malas palabras o intentando entrar a la fuerza a ciertos lugares, no, eso no es periodismo. Pero creo que sí se puede crear un nuevo periodismo como lo ha hecho Flaxo. Tiene aquí un medio de comunicación el cual puede compartir temas de academia y temas también de interés. Se puede diversificar medios de diferentes miradas y diferentes tendencias, que creo que es lo que estamos necesitando. Y las universidades también tienen que sumarse, creo yo, a esta iniciativa, porque de lo contrario seguimos formando periodistas de la escuela clásica, pero para un mundo que ha cambiado ya en 180 grados. Sí, efectivamente. De hecho, me parece que este espacio lo que busca es una reivindicación del periodismo en todos los niveles, no necesariamente de encontrar quién es el bueno y el malo de la película, sino más bien analizar la realidad con todos los condicionantes que están implícitos. Un medio de comunicación que se erige como una empresa todopoderosa que no solo tiene poder con la audiencia, sino tiene poder con los trabajadores. Eso es lo que hay que mirar y también hacer este análisis que bien lo decías tú, que los periodistas son seres humanos, de carne y hueso, con miedos, con temores, que trabajan en un diario, que trabajan en una radio, que trabajan en una televisión y ahora en canales electrónicos y digitales, pero que tienen una condición humana que prima. Objetivos, quizá ya no. En todo caso, esta es la apuesta que nosotros hemos trabajado y por la que te agradecemos infinitamente haber compartido con nosotros. Creemos que estas reflexiones sobre la crónica periodística y también trascendiendo, no solo sobre un género, sino sobre la realidad del periodismo en el Ecuador, son absolutamente importantes e imprescindibles para leernos a nosotros mismos, como lo dije, de manera autocrítica, no solo desde la academia, sino también desde el periodismo y desde las diversas instancias que componen el campo social. En ese contexto, Clever, agradecerte muchísimo. Es muy valioso contar con tu palabra, es un aporte significativo para entender la comunicación y el periodismo en el Ecuador. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, por la invitación. Para mí ha sido un placer compartir contigo y con la audiencia un poco, ir abordando los diferentes aspectos del periodismo, y abogo porque el periodismo viva por muchos años más, porque la ciudadanía necesita del periodismo para conocer, para develar muchas veces aquellas cosas que muchos no quieren que sepan, y recordar que el periodismo tiene que estar del lado de la gente, no de los políticos ni del poder económico.
Les recordamos que pueden reprisar esta entrevista las veces que ustedes deseen a través de nuestros canales en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube, que en unos pocos minutos la entrevista va a subirse a esa plataforma. Si quieres, Clever, para que invites a toda la gente que te sigue, que pueda revisar este canal, este espacio, más bien invitar a la gente a que se sume, a que no se desconecte de este espacio que siempre trae propuestas novedosas, no solo en el campo de la comunicación, sino en diversas áreas como antropología, género, sociología, entretenimiento. Evidentemente lo abordamos desde otras miradas, pero siempre pensando en la gente que muy gentilmente sigue Flaxo Radio, amplificando ideas. Ese es nuestro lema, nuestro logo con el que trabajamos todos los días. Agradeciéndoles muchísimo a todos quienes sintonizaron, sobre todo a Josefa, que hoy nos ayudó desde controles, muchísimas gracias, e invitándoles a que no se despreocupen de todo el contenido que trabajamos desde acá. Estaremos en las siguientes semanas con nuevas entregas de Flaxo Dialoga con el Periodismo, siempre agradeciéndoles y esperándolos en nuestras siguientes entregas. Que tengan una buena tarde, muchas gracias.